podríamos ir empezando, aunque sea con las presentaciones nuestras, para que nos dé, pues en honor al tiempo de todos los demás. Bueno, primero agradecerles a todos los que están aquí, felices de tenerlos por acá. Creo que vamos a tratar un tema que nos interesa a todas las empresas. Tenemos un gran invitado que yo creo que va a satisfacer muchísimo las expectativas y sobre todo porque nos vamos a ir con cosas muy puntuales que podemos y tenemos que empezar a ejecutar para cumplir con esta ley y que no nos agarre por sorpresa. Entonces, antes de empezar, presentarme yo. Soy Laura, soy fundadora de Kunsap. En Kunsap lo que hacemos es que ayudamos a las empresas a tener optimizados sus softwares, tanto desde el punto de vista de seguridad como el punto de vista finanzas. Entonces, si quieren platicar conmigo, feliz les voy a dejar mi contacto al final y nos echamos una llamada después. Y bueno, antes de empezar, les tengo algunos datos muy interesantes y nada más como para asustarnos un poco o ponernos más alerta de lo que puede suceder si no cumplimos con esta ley, con esta nueva ley. Les traigo 3 casos muy relevantes a nivel mundial que han pasado por falta de cumplimiento de la ley de protección de datos. El primero que tengo es Amazon en el 2021, que tuvieron una demanda de 746 millones de euros por procesar datos personales de manera no conforme a las normativas. Esto simplemente fue incumplimiento. Tengo otro que no es del mundo de tecnología, que también me parece muy interesante porque esto nos impacta a todos. No solamente esta ley es exclusiva o específica de empresas tecnológicas, es absolutamente para todas las empresas. Y está la empresa H&M, yo creo que todos la conocen, empresa de ropa, y en el 2020 tuvo una demanda de 35.3 millones de euros por recopilar y almacenar datos de los empleados. Estos datos incluían información como detalles sobre su vida personal, salud, asuntos familiares, etcétera, sin una justificación válida y, por supuesto, sin el consentimiento del empleado. Entonces, esta protección de datos no solamente involucra a nuestros clientes, sino incluso a nuestros empleados. Entonces, ahí es como un doble ojo. Y el último caso que les tengo, una empresa un poco más joven, por así decirlo, TikTok, en el 2023 tuvo también una demanda de 345 millones de euros por tratamiento de datos de menores de edad. Entonces, esta por supuesto todavía es más grave porque además de incumplir con la protección de datos, estamos hablando de niños y bueno, se metieron en una multa millonaria, ¿no? Creo que nadie queremos incurrir en esto. Entonces, bueno, esto nada más fueron 3 datos un poco para calentar motores y para saber, y espero que no nos pasa a ninguno, pero saber lo que podría pasar. Y ahora sí, hoy venimos a hablar de un tema justamente que es sobre la nueva ley de protección de datos personales y le pusimos de la teoría a la práctica, precisamente por lo que les digo, porque nos vamos a llevar a partir de esta conversación cosas muy puntuales que sí podríamos empezar a hacer para cumplir con esta normativa. Y nuestro invitado de honor es José Antonio Berrios. José Antonio tiene más de 20 años de experiencia en seguridad de la información, en ciberseguridad, en riesgo tecnológico y, por supuesto, en continuidad de negocios. Un poco su formación académica, tiene un máster en protección de datos personales por la Universidad Europea de Madrid, tiene un diplomado en gestión estratégica de ciberseguridad por la Católica de Chile, tiene un diplomado en gobernanza, gestión y auditoría a la ciberseguridad por la Universidad de Santiago, una ingeniería en informática y gestión por la Diego Portales y un diplomado en gestión de proyectos tecnológicos también por la Universidad Diego Portales y además es contador auditor por el Instituto Profesional Laura Cana. Entonces, bueno, gran currículum el que traemos hoy, sobre todo muchísima experiencia y yo creo que le vamos a aprender mucho. Entonces, sin más, te dejo, José Antonio, el micrófono es tuyo, voy a dejar de compartir. Gracias, Laura. Voy a compartir la pantalla. Usted me avisa si se ve la presentación. Y yo te aviso, ya está cargando. Listo, ya la vemos. Sí, ok. Bueno, primero que todo, saludarlo. Buen día. Darle las gracias a Laura y al equipo de Kunsap por invitarme a hablar de este tema que sin duda es un tema súper relevante que ha estado hablando bastante en el último tiempo a propósito de la, esperamos ya pronta promulgación del proyecto de ley de datos personales en Chile, que está en el último trámite en el Tribunal Constitucional. Y un poco la idea cuando conversamos y me invitaron a participar de esto, como decía Laura, era darle un foco ya más práctico. Yo sé que hay muchos de los que están presentes que han participado en distintos webinars, que siempre el foco está orientado a la parte legal. Y la idea de este webinar es ir un poco más a lo práctico y entrar en detalle respecto a lo que se podría hacer.
¿ya? En esa línea tenemos una agenda de 3 temas específicamente. Vamos a dar un contexto general de la ley, son 2 slides, lo vamos a pasar súper rápido. Vamos a explicar un poco el proceso de cumplimiento, y por último vamos a hacer un análisis con ejemplos específicos de ejercicio de derecho, ¿ya? Ahí vamos a revisar un par de ejemplos de ejercicio de derecho, pero desde la mirada de cumplimiento de la empresa, o sea, qué tendríamos que tener o qué tendrían que hacer las empresas para prepararse para para cumplir este ejercicio de derecho de parte de los interesados, ¿ya? En esa línea, básicamente a nivel de contexto general, un poco la historia de la ley. En Chile tenemos una ley 19628 que está desde el año 99. Ahí ha sufrido varias modificaciones, pero el contexto actual ya está un poco obsoleta. Y en esa línea, en el 2017 se presentó un proyecto de actualización de la Ley de Protección de Datos Personales, basado principalmente en el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, y ha estado durante 7 años en trámite, y ya este último año ya ha avanzado lo suficiente. Está pendiente solo la revisión del Tribunal Constitucional, la cual no debiese tener problemas, para que pase a ser ley. Cuando pasa a ser ley, esto te implica varios temas, pero los principales, que son los temas que generan mayor dolor, son 2, que básicamente se va a crear la Agencia de Protección de Datos Personales, y esta Agencia de Protección de Datos Personales básicamente va a tener capacidad de fiscalización y sancionadora, que es lo relevante. Y lo otro es que también van a haber multas, y las multas van a depender de la gravedad de la falta, y también de la reiteración. O sea, van de multas leves de 5.000 UTM hasta gravísimas de 20.000 UTM, y en el escenario que se reiteren las faltas, eventualmente se podría llegar hasta la suspensión de la operación y tratamiento de datos de parte de la empresa. Por lo tanto, a nivel de marco normativo y modelo sancionatorio, es súper estricto y relevante respecto de cómo conocemos las leyes acá. Dicho eso, básicamente, y como al final el contexto de ley, esta ley plantea 5 derechos. En Europa se conocen con los derechos como ARCOPOL. Acá la abreviación básicamente es ARSOP. ¿Por qué? Porque básicamente reconoce el derecho al acceso, rectificación, supresión, oposición, el derecho al bloqueo del tratamiento y el derecho a la portabilidad. Son los derechos que le reconoce la ley a los interesados, ¿ya? Por lo tanto, sobre estos derechos, desde el punto de vista de procesos y tecnológicos, es donde vamos a tener que empezar a implementar controles. ¿Para qué? Para poder garantizar cumplir estos, y de esa manera no caer en multas o sanciones por parte de la entidad que va a fiscalizar este aspecto. Y por último, el contexto, entender qué se entiende por un dato personal, y básicamente es cualquier información relacionada con una persona, con un individuo, identificado o identificable. Entendemos por esto información que se entrega a través de un formulario, información que se entregue a través de algún contrato, información que se entregue, por ejemplo, a través de cámaras de vigilancia, etc. ¿Y qué se entiende por tratamiento? Cualquier acción que se haga sobre esos datos personales, ¿ya? Quiere decir, básicamente, si nosotros hacemos un tipo de recolección, procesamiento, almacenamiento, comunicación o utilización de estos datos, vamos a tener que tener un modelo de protección de datos personales que nos ayuda a cumplir esta ley. Dicho esto, si hay alguna duda me avisan. Yo no puedo ver acá si hay alguna duda o consulta. Un poco a nivel general el proceso de cumplimiento. Como hablaba al principio, hasta esta instancia, al menos lo que me ha tocado ver a mí, se está hablando solo de protección de datos desde el punto de vista legal, y claramente hay una injerencia importante desde el punto de vista legal. Como bien decía Laura en la introducción, el tratamiento de datos personales no tiene relación solo con clientes, sino que tenemos que revisar nuestra información de los colaboradores, de nuestros proveedores, etc. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, hay que hacer una serie de adecuaciones a los distintos procesos, revisiones de contratos, revisiones de cláusulas. Hay que recordar que la ley establece una serie de condiciones para la autorización del tratamiento por parte de los interesados. Desde el punto de vista de procesos, también hay una serie de acciones que hay que hacer. Básicamente, esta ley implica actualizar el gobierno corporativo de las organizaciones, que implica actualizar políticas, procedimientos, generar nuevos procedimientos, para de esta manera poder tener una gestión de datos eficiente. Y otro aspecto relevante desde el punto de vista de proceso es que hay que hacer un análisis de riesgo. O sea, tanto las normativas como las buenas prácticas indican que para empezar a hacer el tratamiento de datos, ideal es tener un análisis de riesgo. ¿Por qué? Sí, porque básicamente ahí vamos a poder determinar
cuáles son los datos realmente que están sujetos a la protección que tenemos que hacer y al cumplimiento. Hay que aplicar conceptos de minimización de datos en esta materia. Ahí se vienen conversaciones súper interesantes con los equipos de negocio y marketing, sobre todo respecto a la recopilación de los datos, ¿ya? Porque básicamente hay que enfocarse en el análisis del riesgo de los datos y la recolección de los datos mínimos necesarios, no más que eso. También otro tema que es súper relevante para la implementación de estos gobiernos es la capacitación y la concientización, la cual tiene que ser de manera transversal y constante, que se suma a las capacitaciones de seguridad de la información y ciberseguridad que deben tener todas las empresas. Y por último, auditoría. Este proceso, al ser un proceso regulado y sancionatorio, requiere también que se esté revisando de manera constante por los equipos de auditoría, ya sean internas y externas, para de esta manera dar la confianza necesaria a las organizaciones que el proceso está funcionando de manera correcta. Y por último, la pata de tecnología, la parte de tecnología, que es súper relevante y un poco lo que vamos a revisar ahora. ¿Por qué? Porque básicamente el tratamiento de los datos hoy día, en la realidad que tenemos hoy día, implica tecnologías, implica el uso de tecnologías. Por lo tanto, desde el punto de vista tecnológico, tenemos que trabajar del concepto que se llama la privacidad del diseño, que básicamente cuál es el mundo ideal, que consideremos el modelo de protección de datos desde el inicio del desarrollo de proyectos, para de esta manera garantizar que vamos a cumplir con las normativas. Segundo, hay que aplicar controles y medidas de seguridad. Pero más adelante vamos a hablar de esto, y básicamente son medidas que hoy día sabemos que existen. Hay estándares como el ISO 27000, ISO 27701, 032, 035, hay una serie de estándares que nos proponen controles, y básicamente se van implementando en la medida de lo posible de las organizaciones o las necesidades, pero la protección de datos, al ser un tema transversal, nos obliga a ser más rigurosos respecto de la implementación y ejecución de controles. Hay que revisar el proceso de gestión de incidentes, básicamente porque, como lo vamos a ver en el proceso de cumplimiento, hay plazos que cumplir, y cada requerimiento que haga el interesado se va a tener que trabajar como un incidente para dar respuesta oportuna a esto. Y por último, el monitoreo, que es algo súper relevante y que siempre tiene que estar en todas las organizaciones. Dicho esto, entramos ya en terreno al proceso de cumplimiento, ¿ya? A nivel general, ¿qué es lo que establece la ley? Establece que los responsables de tratamiento de datos van a tener que disponibilizar una plataforma a través de la cual el interesado puede hacer sus solicitudes. Esto puede ser a través de un formulario web, un correo electrónico, etc. Y el responsable del tratamiento va a tener plazos específicos para cumplir, y ese plazo específico básicamente empieza a correr desde la recepción de la solicitud. ¿Qué decimos con esto? O sea, llega una solicitud y el responsable del tratamiento, como bien dice acá en la presentación, va a tener 30 días para dar respuesta a esta solicitud. Si no da respuesta a esta solicitud, hay dos caminos. Uno, pedir una prórroga por 30 días más, la cual va a tener que ser notificada al interesado que realizó la solicitud, y si no responde y no informa de que no va a responder, ya está en falta y el interesado podría levantar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos que se va a crear, y eventualmente esto va a terminar en una revisión de la agencia, y eventualmente también va a significar una sanción, de acuerdo a lo que revisamos al inicio. Por lo tanto, es súper relevante este proceso de verificación, que esté bien afinado y se realice en forma y cumpliendo los plazos, porque si no, vamos a caer en un cumplimiento. Y en esa línea, la idea es poder revisar ahora algunos ejemplos, ¿ya? Básicamente de cómo debiésemos trabajar, y también revisar algunos ejemplos de ejercicio de derecho, para de esta manera ya entrar al detalle específico y que se puedan llevar una guía para empezar a pensar en la implementación, considerando que la ley tiene desde la fecha de promulgación 2 años de plazo para la implementación. Por lo tanto, ahí vamos a tener, es relevante ya empezar a mirar este tema, empezar a trabajar sobre este tema, dado que 2 años pasan volando, y la idea es no verse expuesto a sanciones o multas por no implementar esquemas como estos. No sé si hay alguna duda hasta acá, o si no, continuamos. Igual les dije que si tenían dudas las fueran dejando en el chat y al final las vamos contestando, pero creo que hasta el momento no hay dudas.
Ok, bueno, ahí si hay alguna duda me avisan y la vamos revisando. Y lo que vamos a revisar ahora de manera específica ya es un par de ejemplos de ejercicio de derechos y la propuesta de controles. ¿Ya? En esta línea es súper relevante indicar que los controles que voy a comentar yo acá no son los únicos, necesariamente tienen que ir acompañados con otros controles, pero sí consideramos que estos controles son los de mayor relevancia. ¿Por qué? Porque sin tener estos controles ya se va a hacer muy complejo dar cumplimiento a la ley en los plazos, sobre todo, que establece. ¿Ya? Un poco de contexto, cuando hacemos un análisis específico del ejercicio de derecho, el escenario ideal en toda organización es que tengamos los servidores súper ordenaditos, ojalá una base de datos único con todas las medidas de seguridad, etcétera, para de esa manera poder responder a cada uno de los requerimientos. Ese es el escenario ideal. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica nos encontramos con escenarios como multicloud, tenemos contratado múltiples servicios en nube, ¿ya? Y he visto casos que se tienen contratados servicios con más de una nube, ¿ya? Con más de un proveedor en nube. ¿Cuál otro escenario tenemos? Tenemos servidores on-premise que no todos están bajo las mismas condiciones de seguridad, monitoreo, etcétera. O sea, básicamente hay empresas que tienen distintos tipos de servidores con distintas medidas de seguridad, distribuidos en distintos data centers. En algunos casos no hay data centers, sino que están metidos debajo de un escritorio de una oficina. O sea, básicamente nos encontramos con un escenario súper complejo de monitorear y seguir. Adicional a eso, tenemos los usuarios con iniciativa, que le llamo, que básicamente hoy día es muy común con el surgimiento de las plataformas cloud, que muchas empresas o muchas áreas de una empresa contratan servicios en la nube. Por lo pronto me recuerdo, no sé, contratar servicios de mensajería, los equipos de marketing también contratan servicios de manera directa y empiezan a almacenar datos en nubes que no están monitoreadas y administran datos personales. Y también hay procesamientos locales. Hoy día hay un montón al menos me ha tocado ver un montón de casos de usuarios que procesan información súper sensible en sus equipos personales, o sea, la descargan del sistema, tienen bases de datos locales, procesos locales y empiezan a administrar información en sus equipos, lo que hace súper complejo en el escenario que una persona haga un ejercicio de derecho, por ejemplo, de acceso, que es un poco lo que vamos a revisar ahora. ¿Ya? O sea, yo creo que a todos les hace sentido el escenario real, que básicamente tenemos múltiples plataformas, múltiples usuarios, múltiples servicios, por lo cual hacer un seguimiento respecto de la protección de los datos es un escenario súper complejo. Y la idea un poco ahora es poder revisar en detalle un par de ejemplos para que de esa manera empecemos a tomar claridad respecto de cuáles son los controles o desde dónde partir para poder garantizar que tengamos una correcta gestión en esta materia. Lo primero que vamos a revisar es un ejemplo de controles respecto del ejercicio de derechos de acceso. Básicamente, la ley establece que todas las personas, todos los interesados, tienen derecho a solicitar y obtener del responsable del tratamiento confirmación si es que se están tratando datos personales míos. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ir a una empresa X y decirle, señores, quiero saber qué datos míos están tratando. Y la empresa va a tener 30 días para decirme, mira, yo estoy tratando estos y estos datos en estas condiciones para estos fines. En el escenario real, que tenemos múltiples servidores, múltiples cloud, múltiples usuarios, es súper complejo identificar todos esos datos. Si yo identifico, por ejemplo, le pregunto a la empresa X, ¿qué datos tienen míos? Y ellos me dicen, mira, yo tengo tu correo electrónico, tengo tu nombre, tu dirección, tu teléfono, etcétera. Y yo estos datos los estoy usando solo para el procesamiento de tus transacciones, para nada más. Y tu dirección la necesito para enviar el extracto de la cuenta final de mes. Esas son las cosas que yo hago. Y si hay un área de marketing que pescó el correo electrónico porque quería hacer una campaña y me empiezan a enviar correos, como se hace mucho hoy día, que hoy día muchas empresas compran bases de datos, yo no había autorizado
el envío de correo electrónico, pero como el área de marketing tomó y lo tomó en un sistema cloud, empezó a enviar correo, eso va a pasar a ser una falta. Y yo podría ir a la agencia y reclamar, decir, estimado, la empresa X me está enviando correos y yo no le di el consentimiento a que enviara correos. Y cuando les pregunté, ellos me dijeron que no tenían su consentimiento y a pesar de no tener el consentimiento, me envían igual correo y eso podría desencadenar un proceso sancionatorio para la empresa. En esa línea, ¿qué es lo que podemos hacer? Y básicamente aquí, insisto en lo que le decía al inicio, basándonos en la ISO, aquí hay que hacer las buenas prácticas, se proponen implementar controles relacionados con el inventario activo. Para la gestión del procesamiento de datos va a ser súper clave tener un inventario activo de información. ¿Por qué? Porque básicamente, adicional a que manejamos información, ahora vamos a tener que empezar a administrar información de consentimientos. Vamos a tener que administrar información de cuándo yo di el consentimiento, hasta cuándo lo di, por qué lo di. O sea, básicamente hay una serie de información que vamos a tener que empezar a trabajar ahora, y la única manera de poder tener una visibilidad global de esto es a través de una administración de inventario de activos eficiente. Para eso hay que implementar herramientas de inventario de activos de información, porque si no tenemos una herramienta, como lo dice acá, que nos permita hacer un descubrimiento, una clasificación y un etiquetado de información, nos va a ser súper complejo a las organizaciones poder garantizar que estamos haciendo una correcta protección de los datos personales. ¿Ya? No sé si se recuerdan cuando les hablaba de, oye, de estas multiplataformas, si yo pierdo la visibilidad de una de esas plataformas y a través de esa plataforma infrinjo algún derecho de los interesados, nos vamos a ver expuestos a una sanción. Por lo tanto, es súper relevante y yo creo que base, más allá de los controles adicionales que propone la ISO para resguardar seguridad de la información y ciberseguridad, enfocarse en un inventario activo. O sea, al principio hablábamos de hacer un análisis de riesgo, tener un inventario de activos de información para saber en todo minuto qué información estamos tratando, por qué la estamos tratando, dónde la estamos tratando. O sea, para de esa manera poder estar preparados para responder a estos ejercicios de derecho de los interesados. Si no tenemos un inventario, malamente vamos a poder responder de manera eficiente y nos vamos a ver expuestos a sanciones. Otro control que es súper relevante y que toma mucha importancia es el control de acceso. ¿Por qué? Porque básicamente, si yo no sé dónde tengo la información, tampoco sé quiénes acceden a la información. Por lo tanto, si yo no tengo el control de quiénes acceden a la información, es altamente probable que aparezcan estos usuarios con iniciativa que empiecen a contratar servicios y empiezan a subir data a plataformas cloud sin los debidos procesos de validaciones. También usuarios que descargan data o que procesan data en sus equipos locales, como les comentaba al inicio. Por lo tanto, el control de acceso también se torna súper relevante, ¿ya? O sea, básicamente, a todos los controles de seguridad que se recomiendan respecto a la seguridad de las redes, seguridad de dispositivos, etcétera, tenemos que ponerle mucho ojo al inventario activo de información, o sea, recopilar todo el detalle de activo de información y consentimientos, y también el control de acceso. Si no tenemos un eficiente control de acceso, nos vemos mayormente expuestos a riesgos de procesamientos de información y datos sin control. Por lo tanto, hay un tema súper relevante también en esta materia. Y un tercer tema, que también es súper relevante, es la relación con los proveedores. O sea, básicamente hoy día transferimos mucha información o utilizamos terceros para procesar información. Por lo tanto, como responsable del tratamiento, también hay que tener mucho ojo a los proveedores que contratamos y la calidad de los servicios y la calidad del modelo de gestión que tienen estos proveedores. O sea, si contratamos un proveedor que no tiene medidas de seguridad, medidas de control, los responsables vamos a ser nosotros, ¿ya? O sea, más allá de que el tercero sea el que esté procesando la información en nuestro nombre, como empresa nosotros somos los responsables, por lo tanto, sí o sí tenemos que revisar cómo estamos trabajando con los proveedores, ¿ya? Básicamente no solo acotarlo a establecer una cláusula de seguridad, sino que ya hay que hacer un monitoreo continuo. Los proveedores generar alianzas de trabajo mucho más cercanas, no solo la revisión anual, sino que una relación mucho más cercana, porque más allá que el proveedor
procesa información que yo le traspasé, el responsable del tratamiento soy yo. Por lo tanto, yo me tengo que ser responsable de eso y las multas van a venir hacia mí, no van a ir hacia al proveedor. Por lo tanto, estos temas son relevantes, adicionales, como les decía, a todos los controles específicos y controles de seguridad que hay que ir implementando. La rectificación tiene relación con el acceso, pero esto va más allá, porque yo puedo pedir que actualicen un dato. Por ejemplo, no sé, yo cambié mi número de teléfono. Y si yo quiero hacer esa rectificación, tengo que tener preparados todos los sistemas para cuando la persona, el cliente, el interesado me pida rectificar eso, yo pueda hacer ese despliegue de manera que en toda la fuente de datos donde yo esté procesando esa información, ese dato se active, se actualice. Porque si no se actualiza, podemos también caer en un cumplimiento porque el interesado nos podría decir que él hizo una solicitud de rectificación de antecedentes de datos personales, me dijo que lo había hecho, pero a pesar de que me dijo que lo había hecho, siguen apareciendo datos obsoletos o que ya no corresponden. Y ahí volvemos a lo mismo. ¿Cómo sabemos que vamos a hacer la corrección donde corresponda? Con un inventario activo de información actualizado, vigente y vivo, que se está actualizando de manera constante a través de distintas plataformas y herramientas. Control de acceso, tenemos que saber que, o sea, el control de acceso y la administración de inventario va a ser clave para la protección de datos. Y también, desde el punto de vista de seguridad de las aplicaciones que propone la ISO, el registro de eventos y logs. Básicamente tenemos que tener claridad que si tenemos un dato que nos pidieron rectificar, que lo tenemos en 4 fuentes de procesamiento, tenemos que tener la claridad, o el responsable del tratamiento tiene que tener la claridad que ese dato se actualizó en las 4 fuentes, o si no nos vamos a ver expuestos a una eventual fiscalización si es que hay alguna reclamación en esa materia. Y por último, en honor al tiempo, la idea es decir algo, el derecho a la oposición. Este derecho es súper interesante, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista técnico, porque básicamente lo que puede hacer el interesado acá es presentar una oposición al tratamiento. Yo no te estoy diciendo elimina los datos, sino que yo digo no los trates más. ¿Qué implica eso? Que la empresa responsable del tratamiento no puede volver a tratar esos datos, pero no los puedo borrar. O sea, los debo congelar. O sea, yo me estoy oponiendo al tratamiento. Por lo tanto, aquí tenemos que llevar también, si yo digo, ¿sabes qué, empresa X? Yo me opongo a que tú sigas tratando mis datos, y esa empresa me sigue enviando correo, me sigue llamando, sigue generando información con mis datos, claramente no está cumpliendo. Por lo tanto, al igual que los 2 procesos que veíamos anteriormente, si alguien ejerce un derecho de oposición, claramente yo tengo que saber dónde tengo todos esos datos, quiénes están accediendo, para qué, para de esa manera asegurarme que no los van a poder seguir modificando. También tengo que tener, ¿por qué es relevante el control de acceso y el inventario activo? Porque si una persona me dice, oye, día 30 de septiembre, yo me opongo, desde el día 30 de septiembre en adelante, esos datos no se pueden seguir tratando. Si hay alguna persona, si ese cambio del consentimiento a partir de este ejercicio de derecho no se actualiza, nos vamos a ver puesto en un problema. Por lo tanto, es súper relevante considerarlos en esta materia, este tipo de controles, insisto, sumado a todos los controles de seguridad también que propone la norma. Ahí, no sé cómo vamos en el tiempo, pero básicamente nos quedan un par de láminas. Creo que vamos. ¿Sí? Bueno, me quedan un par de láminas que básicamente un poco de conclusiones y hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. La idea, para implementar correctos procesos de protección de datos como gobierno, claramente que desde el punto de vista gerencial o administración hay que tener el apoyo en la instauración, porque básicamente estos procesos implican un cambio cultural súper importante y sabemos que en Latinoamérica los cambios culturales cuestan. Por lo tanto, el apoyo de la administración es súper relevante para implementar estos procesos. Desde el punto de vista de procesos y operaciones, clave contar con un mapa de procesos, o sea, saber qué cosas estamos procesando, por qué las estamos procesando, por qué las pedimos, dónde las tenemos almacenadas, etcétera, con inventario. Y desde el punto de vista tecnológico, implementar herramientas, o sea, básicamente es clave tener un inventario activo de información.
una herramienta que nos ayude a mantener un inventario activo de información vivo. Si no tenemos un inventario activo de información vivo, difícilmente vamos a cumplir todo. Controles de acceso y ciclos de vida de usuario, o sea, controlar a los usuarios es clave. Los registros de logs, básicamente para ver todo lo que está pasando con el tratamiento de datos, es clave tener registro de logs. Estar monitoreando de manera continua la información y por último también la encriptación, que es súper relevante, almacenar la información cifrada para de esa manera garantizar el resguardo, la protección de los datos. Y como les decía recientemente, básicamente aquí lo que hay que trabajar es gestionar el cambio cultural. O sea, sin un cambio cultural difícilmente vamos a poder generar un correcto cambio en el proceso de protección de datos. Así que era eso lo que tenía, darle la idea, era hacer una mirada rápida respecto de ya esta técnica y empezar a implementar controles. No sé si hay preguntas, dudas o algún comentario que lo vamos a revisar ahora, o cualquier cosa, a mi contacto ahí, lo podemos seguir trabajando o revisando posterior a este webinar. Buenísimo, José. De hecho, sí tengo aquí algunas preguntas. Te las voy a leer y las vamos contestando. Entonces, la primera pregunta la hace Rosa. Y Rosa pregunta, considerando que muchas empresas utilizan múltiples aplicaciones SaaS, ¿qué medidas concretas recomiendas para asegurar el cumplimiento de la nueva ley en todos estos sistemas, especialmente en términos de trazabilidad y control de accesos de los datos personales? Bueno, tiene relación un poco con lo que hemos estado hablando todo este rato. Medidas concretas va a depender también del tipo de organización, pero es clave el sistema de control de acceso robusto y es clave tener estos múltiples servicios que se contraten en la nube. Es súper claro tenerlos mapeados. Si no tengo mapeados esos servicios, difícilmente voy a poder establecer medidas. O sea, si un área contrata en Google, otra área contrata en Azure, otra área contrata en AWS y no le informan a nadie, difícilmente voy a poder implementar controles. ¿Qué es bueno? ¿Qué se recomienda? Implementar, por ejemplo, medidas como DLP o CASB, para de esa manera saber por dónde se está moviendo la información dentro de la organización, lo cual me puede dar algunas luces respecto a dónde se están tratando datos y sobre eso empezar a tomar los controles. Pero claramente necesitamos tecnología, DLP, CASB, de esa manera para tener mapeados los flujos de datos dentro de la organización si es que no tenemos levantados los procesos clave. Perfecto. Tengo otra pregunta por acá de Rodrigo Quintanilla, que dice, si en la empresa no existe la figura de oficial de seguridad de la información, ¿quién debe ser el responsable del cumplimiento de la nueva ley? Esa es una muy buena pregunta. A nivel normativo, se habla de la figura del responsable del tratamiento. No dice quién debe, no le asigna que el responsable del tratamiento tiene que ser el gerente de tecnología, el jefe o el oficial de seguridad. No se habla de una figura propiamente tal. Al no existir, si no existe un CISO o un responsable de seguridad, lo recomendable es tener a alguien que se haga cargo como DPO del proceso de protección de datos. Y esa persona es la que va a tener que trabajar con las áreas que correspondan para implementar las medidas y controles para poder garantizar esto. Pero la norma no habla de un cargo específico, sino que habla del rol del responsable del tratamiento. Perfecto. Tengo otra por acá de Martín Carrasco que dice, ¿cómo se convalida la implementación de esta ley con otras certificaciones, como la SOC 2, ISO 27001, etcétera? ¿Cómo se convalida? Sí. O sea, básicamente esta ley, a ver, ¿cómo la podemos convalidar? O más que convalidar, homologarla, no sé, por ejemplo, tomar como referencias, porque esta ley hoy día no tiene una certificación como tal como SOC 2. O sea, si tenemos controles SOC 1, SOC 2, PCI, claramente el cumplimiento de esta ley va a ser mucho más sencillo, porque este tipo de normas no establece unos controles súper exigentes respecto a la seguridad y la ciberseguridad y seguridad de la información. Lo que yo recomiendo es tomar estas leyes como base y también cruzarlas con la ley, con la con la ISO 27701, que es una ISO específica de protección de datos personales. Cuando uno hace ese match, podríamos llegar a un gap análisis respecto de SOC 1, SOC 2, PCI
ISO, la certificación que tenga cada una de las empresas, y sobre eso tomar las medidas que sean necesarias. Así que ahí lo que recomiendo básicamente es contrastarlo con la 27.701 del punto de vista de gobierno de protección de datos y con la 27.001 para efectos de controles. Pero insisto, o sea, si una certificación PCI, un SOC 1, SOC 2, gran parte del proceso de controles ya los tienen avanzados. O sea, habría que trabajar en el modelo de gestión. Perfecto. Y tengo por acá una última pregunta de Claudio Paredes que dice, ¿puedo procesar tus datos personales compartidos? ¿A qué se refiere compartidos? A ver, déjame ver si podemos abrirle el micrófono a Claudio. Aquí está, Claudio, te voy a abrir el micrófono para ver si quieres especificar un poco más. Deberías de tener acceso a hablar. ¿Claudio? Claudio, gracias. Sí, Claudio Paredes, aquí los veo que sigue conectado, pero no sé si no está, por algo no esté logrando hablar. O sea, si lo llevamos al concepto de compartido y llevarlo a que un tercero va a hacer el tratamiento por mí, o sea, no sé, yo la empresa A tengo subcontratado todo el procesamiento de la información con el proveedor B, claramente eso se tiene que informar en las cláusulas contractuales para indicar quién va a ser, dónde se están tratando los datos, pero la responsabilidad sigue siendo mía. O sea, ¿no? Claudio. Sí. Sí, sorry, que estaba ahí con un problema de permiso del navegador. Mira, primero lo puse como broma, pero en realidad la pregunta va en el sentido de personas que comparten información y empresas que recopilan la información sin ningún consentimiento. Por ejemplo, no sé, cuando tú pones tu correo en un post o tu número de teléfono, ¿cómo se procesa el consentimiento de eso? Si es que hay información que la publicó la persona eh, con su mismo, o sea, no necesita consentimiento, en el fondo la publico, a eso me refiero. O sea, hay al nivel del reglamento europeo, como en la bajada del reglamento, el reglamento europeo, lo voy a plantear desde el reglamento europeo, hace excepciones respecto, por ejemplo, al procesamiento de datos. Me explico. Yo acá compartí mi número de teléfono. Lo estoy compartiendo, lo están viendo en la pantalla. Están los letras de todos. Claro. Si yo te comparto mi número de teléfono porque nosotros somos amigos, conocidos, etcétera, eso queda fuera del tratamiento. ¿Por qué? Porque se entiende que es una relación privada y no hay procesamiento de datos. Ahora, si Claudio toma mi número y me empieza a ofrecer productos, por ejemplo, Claudio me dice, mira, ¿sabes qué, José? Aprovechando de tener tu número, no sé, yo vendo hosting y te ofrezco y me manda un plan, y ahí ya se está saliendo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no le entregué mi número para que me ofreciera cosas, por ejemplo, sino que se entregó en un contexto privado. Ahora, cuando uno publica, si yo, José Berrío, publico esto, y ya cuando se implemente la ley, tienen que cambiar las cosas. O sea, si una empresa, por ejemplo, no sé si se han conectado a páginas de servicios que están en Europa. Cuando nos conectamos a alguna página en Chile, una página de noticias, te aparece acepto términos y condiciones de manera general y te tiran un contrato que son 10 hojas en Arial 3 y en un idioma casi chino mandarín. Con la implementación de la nueva ley, los consentimientos tienen que ser claros. O sea, si yo me conecto a un portal de noticias, el portal de noticias tiene que recabar mi consentimiento para ver qué voy a hacer con esos datos. O sea, si yo publico en el post de ellos mi número de teléfono, cosa que no lo haría, pero si lo llegas a hacer, el portal de noticias va a tener que detallar qué va a hacer con mis datos. Ya no me va a poder presentar un contrato gigante, sino que me va a tener que pedir consentimiento para todos los tratamientos específicos de manera clara. Eso, otra cosa que establece la ley, de manera clara, no contratos de 3 hojas para un consentimiento.
Y después, ahí claro, ahí yo tengo que ver si lo acepto o no lo acepto. Por eso, por ejemplo, es relevante el tema del control de acceso, el derecho a acceso. Preguntarle a las organizaciones qué datos tienes mío y qué estás haciendo por ello. Buenísimo. Gracias, gracias. Perfecto, gracias. Oigan, pues ahora sí, tenemos 5 minutitos nada más. Agradecerles a todos por estar aquí, por sus preguntas, sobre todo a ti, José, por las explicaciones tan claras. Creo que fue demasiado útil esta conversación. Y yo nada más les voy a dejar un último dato curioso, que es que el 60% de las aplicaciones de software que están en las empresas no son gestionadas por los departamentos de tecnología o seguridad. Esto implica que tienes una serie de shadow ITs, que por eso son shadow ITs, no tienes idea de que existen en tu empresa. Lo más grave es que el 33% de los ciberataques vienen precisamente de los shadow ITs. Entonces, ojo con todas esas aplicaciones software en las que los empleados se están registrando sin dar notificación a los departamentos de seguridad. Y voy a dejar el comercial. Con KUNSAP puedes detectar todos esos shadow ITs. Nosotros te avisamos en tiempo real y con notificaciones todas estas nuevas plataformas en las que los empleados están logueando, independientemente de si son parte del stack tecnológico o si se pidió autorización previa al departamento de tecnología o no. Entonces, bueno, mi mail, laura@kunsap.com, si quieren que platiquemos un poco más, yo feliz, sin ningún compromiso y feliz de profundizar en el tema. Tienen en pantalla el contacto de José. Si necesitan profundizar, yo creo que lo dijo varias veces, entonces abierta la comunicación, a que le escriban. Y No nada, me ofrezcan productos, sí. No me ofrezcan productos ni me metan en cadenas. no nos metan a los newsletters. Listo, pues nada, si nadie tiene una última pregunta o algo, creo que podemos dar por concluida la sesión. Esto queda grabado, les va a llegar a sus mails después de la llamada. Felices de haber estado aquí y espero que sigamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo, José, gracias. Gracias a todos y que tengan buena tarde. Linda tarde a todos, chao.